Hermanos, quiero que escuchen con atención, porque lo que voy a compartir con ustedes no es un cuento inventado, ni una exageración para emocionar corazones. Es un testimonio real, vivido marcado a fuego en mi alma. Mi nombre es Elías, soy hijo de cristianos, y mi tierra es Siria, un país donde el polvo de las ruinas se mezcla con las lágrimas de los que creen en Cristo. Nací en Alepo, una ciudad que muchos conocen por las noticias, por las bombas, por los gritos que han cruzado fronteras y pantallas de televisión, pero para mí, Alepo siempre fue más que eso. Era el lugar donde mi madre me cantaba himnos en secreto, donde mi padre escondía su Biblia envuelta en tela vieja para que nadie sospechara. Desde pequeño entendí que seguir a Jesús no era un juego. Mientras otros niños soñaban con ser soldados, comerciantes o doctores, yo soñaba con ser como los héroes de la fe que mi padre me leía, hombres y mujeres que amaron al Señor hasta la muerte. Recuerdo una vez, tendría yo unos 8 años, cuando mi padre me llevó al sótano de la casa. Allí, en una lámpara de aceite, abrió la Biblia en el Salmo 27 y me dijo: Elías, escucha esto, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hijo, nunca olvides estas palabras, porque un día las necesitarás más que el pan. Yo no lo entendía del todo, pero supe que mi padre hablaba con la voz de la experiencia. Con los años, la guerra civil estalló con fuerza en Siria. Las calles se convirtieron en campos de batalla, los mercados se llenaron de miedo, y las iglesias, muchas fueron quemadas. Pero nosotros no dejamos de reunirnos. Nos escondíamos en casas humildes, apagábamos las luces, bajábamos las cortinas, y cantábamos himnos en voz baja. Era un canto casi susurrado, pero hermanos, les aseguro que Dios escuchaba cada nota como si fueran trompetas en el cielo. Yo llegué a convertirme en líder de un pequeño grupo de oración. No era porque fuera el más sabio ni el más fuerte, sino porque los demás veían en mí una fe sencilla, como la de un niño. Yo solo decía lo que había aprendido, que Dios nunca abandona a los suyos. Había familias enteras que caminaban kilómetros entre ruinas y escombros solo para llegar a esas reuniones. Traían a sus hijos, aun sabiendo que podían ser descubiertos. Pero el hambre de la palabra era más fuerte que el miedo a la muerte. Una tarde, mientras leía el Salmo 91 a los hermanos, algo ocurrió en mi corazón. Leía esas palabras: Él, que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y sentí como si esas letras se levantaran del papel y entraran en mi pecho. Era como una advertencia, un aviso de que pronto esas promesas serían puestas a prueba. Miré a los hermanos y les dije: siento, en mi espíritu, que vienen días difíciles. Pero también siento que el Señor quiere mostrarnos su poder. No temamos, porque Él está con nosotros. Algunos me miraron con preocupación, otros lloraban en silencio. Nadie podía imaginar lo que estaba por suceder. La noche del ataque comenzó como cualquier otra. Nos reunimos en casa de la hermana Mariam, una viuda que había perdido a su esposo en la guerra. Tenía 3 niños pequeños, y aún así abría su hogar para la iglesia. Oramos, cantamos, y compartimos un poco de pan y té. Yo leí nuevamente el Salmo 91, porque no podía sacarlo de mi corazón, y al terminar, sentí una paz profunda, como si el Espíritu Santo nos cubriera con un manto invisible. De pronto, los perros comenzaron a ladrar de manera extraña. No era un ladrido normal. Era un aullido de alarma. Y entonces, uno de los jóvenes entró corriendo, con el rostro pálido, y gritó: Nos han rodeado. Están afuera. Al principio pensé que podía ser un rumor, pero cuando nos asomamos por una rendija, vimos las sombras, hombres armados, con fusiles, rodeando la casa. El corazón se me detuvo. Sabía lo que eso significaba. La noticia cayó sobre nosotros como un jarro de agua helada. Estábamos rodeados. El silencio de la noche fue interrumpido por el eco de botas golpeando el suelo y por el repiqueteo metálico de fusiles siendo preparados. En ese momento, el miedo se apoderó de muchos. Vi a la hermana Mariam abrazar a sus hijos con desesperación, como si quisiera esconderlos bajo sus brazos. El hermano Yusef, un anciano de cabellos blancos, comenzó a temblar mientras repetía en voz baja: Señor, ten misericordia,
Señor, ten misericordia. Yo mismo sentí un nudo en la garganta. Quise hablar, pero mi voz no salía, mi mente se llenó de pensamientos. ¿Será este el final? ¿Moriremos todos aquí? ¿Qué pasará con los niños? ¿Con los ancianos? Fue entonces cuando recordé las palabras de mi padre. Aquellas que me había dicho de niño: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Y como si una fuerza ajena a mí me levantara, me puse de pie en medio de todos y dije: hermanos, no vamos a morir con miedo. Si hoy partimos, partimos clamando al Dios vivo. Oremos, clamemos juntos. Nos arrodillamos todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos. No había diferencia entre unos y otros, todos éramos ovejas acorraladas, clamando a nuestro pastor. Las voces se alzaron, primero tímidas, luego como un río desbordado. Era un llanto colectivo, un gemido profundo que no se puede describir con palabras. Nadie pedía riquezas, ni salud, ni comodidades. Solo pedíamos una cosa. Señor, salva a tu pueblo. Extiende tu mano, muéstranos tu poder. El ambiente comenzó a cambiar. Era como si el aire se volviera más denso, como si el cielo mismo hubiera bajado a aquel lugar. El viento soplaba con fuerza, aunque afuera la noche estaba quieta. Las lámparas de aceite se agitaban, y una vibración recorría las paredes de la casa. Los niños, que minutos antes lloraban de miedo, comenzaron a cantar un himno suave. Nadie les dijo que lo hicieran, simplemente lo hicieron. Sus pequeñas voces se unieron como un coro angelical. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me lo hace ver. Y hermanos, les aseguro que esa melodía infantil atravesó la oscuridad como un rayo de luz. De pronto, escuchamos un grito afuera. No podemos entrar. Hay hombres de fuego alrededor de la casa. Algunos de los hombres armados comenzaron a disparar hacia las paredes, pero las balas parecían perder fuerza en el aire, como si golpearan contra un muro invisible. Otros gritaban cosas que no entendíamos, pero sus voces eran de terror, no de dominio. Uno de los jóvenes que estaba con nosotros, llamado Samir, se asomó por una rendija. Sus ojos se abrieron como platos y dijo: hermanos, no lo van a creer. Están huyendo. Están tirando las armas y corriendo como si algo los persiguiera. Nadie podía explicarlo. No teníamos soldados, no teníamos defensa, no teníamos más que nuestra fe. Pero allí, frente a nosotros, un ejército de hombres sanguinarios era derrotado por algo que ellos veían, y que nosotros solo podíamos intuir. Los ángeles del Señor estaban de pie a nuestro alrededor. Los pasos se alejaron, los gritos se desvanecieron, y lo único que quedó fue el sonido de nuestro llanto mezclado con la alabanza. Nos abrazamos unos a otros, incrédulos de lo que había pasado. La hermana Mariam, todavía con lágrimas en los ojos, me dijo: Elías, ¿te das cuenta? El Señor no nos abandonó. Él envió a sus ángeles. El anciano Yusef levantó las manos temblorosas y proclamó: Gloria a Dios. Él sigue siendo nuestro refugio y nuestra fortaleza. ¿El Altísimo pelea por nosotros? Esa noche no dormimos. Nos quedamos orando, dando gracias, compartiendo testimonios de cómo cada uno había sentido la presencia de Dios en medio del peligro. Algunos decían que mientras oraban, sentían un calor que los cubría, como un fuego que no quemaba pero que les daba paz. Otros afirmaban que habían visto destellos de luz moverse por la habitación, como si espadas invisibles se cruzaran en la oscuridad. Hermanos, aprendimos algo esa noche que jamás olvidaremos: el clamor sincero del pueblo de Dios es más poderoso que cualquier ejército. Las armas pueden intimidar, las amenazas pueden atemorizar, pero cuando el pueblo se une en oración, el cielo responde, y cuando el cielo responde, ninguna fuerza humana puede resistir. Ese milagro no fue solo para salvarnos físicamente. Fue una señal, una marca en nuestras almas. Era como si el Señor nos dijera: no teman. Yo estoy con ustedes. Aunque caminen por el valle de sombra de muerte, mi vara y mi cayado los infundirán aliento. Cuando el sol comenzó a salir, salimos poco a poco de la casa. El suelo estaba cubierto de armas tiradas, cascos abandonados y huellas apresuradas de los que habían huido. No había cadáveres, no había sangre, solo un silencio profundo, como si la tierra misma hubiera sido testigo del poder de Dios. Nos miramos unos a otros.
sin saber qué decir. Al final, el pequeño hijo de Mariam levantó una de las armas caídas y la tiró en un pozo de agua, diciendo con voz infantil pero firme: «Esto no puede contra mi Jesús». Y en ese momento todos rompimos a llorar. El sol salió ese día, como nunca antes. Las primeras luces doradas se posaban sobre las ruinas de las casas y las calles destruidas. Pero para nosotros era como si todo brillara con un resplandor nuevo. Caminábamos en silencio, recogiendo los casquillos de las balas que no habían tocado a nadie, observando las huellas de los hombres que habían huido despavoridos. La hermana Mariam, con su voz aún quebrada por el llanto, dijo: «Hermanos, este lugar será recordado como el sitio donde Dios mostró su gloria». Y tenía razón, porque ese milagro no quedó escondido entre nosotros. Pronto se regó como fuego en la pradera seca. En los días siguientes, los vecinos comenzaron a llegar, curiosos con temor, con preguntas. Muchos habían escuchado los disparos, los gritos y luego del silencio repentino. Querían saber qué había pasado. Yo les contaba, una y otra vez, lo que vivimos. Estábamos rodeados, sin salida. Solo oramos y clamamos. Y Dios envió a sus ángeles a defendernos. Ellos vieron a los ángeles, hombres de fuego, rodeando la casa. Por eso huyeron. Algunos nos escuchaban con los ojos muy abiertos, otros sacudían la cabeza como quien no quiere creer. Pero lo que nadie podía negar eran los hechos. Los hombres armados se fueron sin herir a nadie. Dejaron atrás armas y municiones. Todos nosotros estábamos vivos y lesos. Uno de los ancianos del pueblo, que nunca había pisado una iglesia, me tomó de los hombros y me dijo con voz temblorosa: «Elías, no sé mucho de tu Dios, pero si Él es capaz de hacer eso, quiero conocerlo». Lo más sorprendente fue lo que supimos después. Un joven que había escapado del grupo de atacantes, herido en una pierna, fue encontrado por otros aldeanos. No podían creer lo que él contaba. Nosotros entramos seguros de que los íbamos a acabar, pero cuando nos acercamos, vimos gigantes de fuego. No eran hombres, eran como soldados del cielo. Sus ojos brillaban, sus espadas resplandecían. Uno de mis compañeros cayó de rodillas del miedo, y todos corrimos. No podíamos contra ellos. Ese joven no volvió a su grupo. Se quedó en el pueblo, y con el tiempo buscó a uno de los hermanos para pedir una Biblia. Decía: «Quiero conocer al Dios que nos detuvo. ¿Ese poder no es humano?». La iglesia comenzó a crecer de una forma que nunca habíamos visto. Lo que antes era un grupo escondido de 20 o 30 personas, se convirtió en un río que se desbordaba. Gente de aldeas cercanas venía a escuchar lo ocurrido. Algunos llegaban incrédulos, otros con hambre de fe, otros con miedo de que los mismos hombres regresaran. Cada vez que yo contaba la historia, no podía evitar llorar. Porque no era un mérito nuestro, no era porque hubiéramos orado más fuerte, o porque fuéramos más santos que nadie. Fue solo por la gracia y la misericordia de Dios. Y cada vez que alguien nos escuchaba, algo cambiaba en su mirada. Era como si esa semilla de fe que estaba dormida se encendiera de repente. Un mes después del milagro, organizamos un bautismo secreto en el río, de madrugada. Era arriesgado, pero no podíamos detener lo que el Espíritu estaba haciendo. Ese día, 10 personas nuevas se bautizaron en el nombre de Jesús. Entre ellas estaba el joven que había visto a los ángeles con sus propios ojos. Aquel que había pertenecido a los atacantes. Cuando salió del agua, levantó sus manos y gritó: «Ahora, pertenezco a Cristo. Su luz me salvó, y yo no volveré atrás». Los que estábamos allí llorábamos y cantábamos, mientras el sol comenzaba a salir. Era un nuevo comienzo, un amanecer de esperanza en medio de la guerra. Pero hermanos, no todo fue fácil después del milagro. Los enemigos, humillados por lo que había pasado, comenzaron a perseguirnos aún con más rabia. Quemaron casas de cristianos en otras aldeas, golpearon a algunos hermanos en los caminos, y juraron que volverían. Algunos nos preguntaban: ¿y si regresan? ¿Y si esta vez Dios no interviene? ¿Qué haremos? Y yo siempre respondía lo mismo. No sabemos cómo ni cuándo Dios obrará, pero sí sabemos algo: estamos en sus manos. Y si vivimos, vivimos para Él, y si morimos,
Morimos para él, pero jamás lo negaremos. Era duro decirlo, y más aún vivirlo, pero era la verdad que sostenía nuestra fe. Una noche, mientras caminaba hacia la casa de Yusef para llevarle pan, fui interceptado por un hombre encapuchado. Pensé que era el final, pero él levantó sus manos y me dijo: «No temas. Yo estaba allí aquella noche y yo también vi a los ángeles. Yo fui uno de los que corrió». Me quedé helado. No sabía si era una trampa. Pero él se quitó la capucha y lo reconocí, era uno de los jefes del grupo armado. Tenía los ojos enrojecidos y la voz quebrada. «No puedo dormir desde entonces», me confesó. «Cada vez que cierro los ojos, veo esas figuras rodeando la casa. ¿Quiénes eran? ¿Qué era esa luz? ¿Que Dios puede hacer eso?». Yo le respondí con firmeza pero con amor. Era el Dios vivo, el único que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. No eran visiones, no eran fantasmas, eran sus ángeles. El hombre se arrodilló en la tierra, llorando como un niño, y me pidió que orara por él. Esa noche comprendí algo profundo: el milagro no fue solo para salvarnos a nosotros. Fue también para alcanzar a nuestros enemigos. Los meses pasaron y aunque la persecución continuaba, la fe crecía como nunca antes. Muchos testimonios comenzaron a surgir. Gente que decía haber visto luces sobre la casa donde ocurrió el milagro. Niños que soñaban con ángeles protegiendo sus familias. Hombres y mujeres que antes se avergonzaban de ser cristianos, ahora predicaban abiertamente. Era como si el fuego del Espíritu se hubiera encendido en Siria. En medio de la guerra, en medio de la oscuridad. Yo entendí entonces que Dios había usado aquel momento de terror para mostrar su gloria, no solo a nosotros, sino a todo el que escuchara la historia. Después del milagro, la iglesia en Siria no volvió a ser la misma. Lo que comenzó como un pequeño grupo escondido en casas humildes, se transformó en un río imparable de fe. Había hambre de Dios en cada rincón. Los vecinos, los comerciantes, incluso algunos soldados que nos observaban con recelo, comenzaron a preguntar por aquel Dios que había detenido a los hombres armados. Pero con el crecimiento también vino el dolor. Muchos de los hermanos tuvieron que pagar un alto precio. Algunos fueron arrestados, otros golpeados, y hubo quienes entregaron su vida confesando el nombre de Cristo. Recuerdo al hermano Yusef, aquel anciano que temblaba de miedo la noche del ataque. Poco tiempo después fue capturado mientras llevaba Biblias escondidas en una bolsa de pan. Cuando lo interrogaron, le ofrecieron salvar su vida si negaba a Jesús, pero Yusef, con voz firme, respondió: «Prefiero morir con Cristo que vivir sin él». Fue ejecutado ese mismo día. Su muerte nos dolió como una herida abierta, pero también nos fortaleció. Porque comprendimos que el mismo Dios que envió ángeles para protegernos, también estaba con nosotros cuando alguno de los nuestros tenía que pasar por el valle de sombra de muerte. La historia del milagro llegó aún más lejos de lo que imaginamos. Personas de otras aldeas, de ciudades destruidas, viajaban kilómetros para escuchar el testimonio. Algunos lo recibían como un rayo de esperanza, otros con dudas, pero nadie quedaba indiferente. Incluso un periodista extranjero, arriesgando su vida, llegó hasta nosotros. Quería escuchar de mi boca lo que había pasado. Grabó mis palabras en secreto, y aunque después tuve miedo de que eso nos expusiera más, entendí que era parte del plan de Dios. El testimonio debía llegar a oídos que jamás pisarían Siria. Al poco tiempo, supimos que esa grabación había circulado fuera del país. Iglesias en otros continentes estaban orando por nosotros. Hermanos que no conocíamos nos mandaban mensajes de apoyo, diciendo: «Su fe nos inspira. El Dios de Siria es también nuestro Dios». Me estremecí al escuchar esas palabras. Porque comprendí que la persecución que vivíamos no era solo nuestra, sino que pertenecía al cuerpo de Cristo en todo el mundo. De todo lo que ocurrió después, lo que más marcó mi corazón fue la fe de los niños. Los pequeños que habían estado con nosotros aquella noche comenzaron a hablar de los ángeles como si fueran amigos cercanos. Decían que cuando tenían miedo, cerraban los ojos y sentían que estaban rodeados de luz. Un día, el hijo mayor de Mariam, de apenas 10 años, me dijo: «Tío Elías, si vuelven los hombres malos, yo no tengo miedo.
porque sé que Jesús mandará a sus soldados otra vez. Esa inocencia y esa confianza me hicieron llorar. Los adultos cargábamos con preocupaciones, con dudas, con cicatrices del pasado. Pero los niños simplemente creían sin complicaciones, con una fe pura. Y creo que por eso Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Pasaron los meses, y cada día entendía más que aquel milagro no había sido solo para salvar nuestras vidas físicas, sino para despertar una generación de creyentes dispuestos a no retroceder. Una noche, mientras oraba, sentí que el Señor me decía en lo profundo del corazón: Elías, cuenta lo que viste. No te quedes en silencio. Lo que hice aquí no fue solo para ti ni para tu pueblo, sino para que el mundo sepa que yo sigo vivo, que yo sigo peleando por los míos. Desde entonces me dediqué a llevar este testimonio a todos los que quisieran escucharlo. A veces en secreto, a veces en voz baja, otras veces con riesgo de ser descubierto, pero siempre con la certeza de que no eran mis palabras, sino la obra de Dios la que debía ser proclamada. Quiero compartir algo que nunca olvido. La última reunión que tuvimos con el hermano Yusef, antes de que fuera arrestado, él levantó su voz y dijo: Hermanos, si mañana me quitan la vida, no lloren por mí. Den gloria a Dios. Porque yo ya vi sus ángeles, ya vi su poder, y sé que lo veré cara a cara. No teman al que mata el cuerpo. Teman al que puede condenar el alma. Yo ya elegí, mi alma pertenece a Cristo. Esa noche lo abrazamos con lágrimas, sin saber que al día siguiente partiría. Su partida fue dolorosa, pero también fue un sello de fuego en nuestros corazones. Él nos enseñó que la fe no es solo creer en los milagros, sino también estar dispuesto a entregar la vida por aquel que nos amó primero. Hoy, mientras escribo estas palabras, han pasado años desde aquel milagro en Siria. Muchos de los que estuvieron conmigo esa noche ya no están en la tierra. Algunos murieron en la guerra, otros emigraron buscando refugio. Pero todos llevamos en el alma la marca de aquella noche santa, donde el cielo descendió para pelear por nosotros. Yo sigo siendo un siervo sencillo, un hombre que aprendió que Dios nunca abandona a sus hijos. He predicado este testimonio en casas secretas, en ruinas, en desiertos, y ahora lo comparto con ustedes. Hermanos, escuchen bien. Puede que el mundo entero esté contra ti. Puede que las armas apunten a tu vida. Puede que el miedo quiera paralizarte. Pero si clamas al Señor de corazón, Él se manifestará. A veces con un milagro visible, a veces con la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero siempre con su presencia. Yo lo vi. Yo lo viví. Y jamás lo olvidaré. Esa noche aprendimos que la fe no es huir del peligro, sino confiar en Dios en medio del peligro. Que los ángeles no son cuentos de niños, sino mensajeros poderosos que siguen guardando a los que temen al Señor. Y sobre todo aprendí que aunque los cristianos estemos al borde de la muerte, jamás estaremos solos. El mensaje para ti. Hoy te digo a ti, que lees o escuchas estas palabras. No importa en qué país estés, no importa qué dificultades vivas, no importa qué gigante te rodee. El mismo Dios que envió ángeles en Siria es el Dios que está contigo. Clama, busca, no te rindas. Porque el Señor promete en su palabra. Clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo soy Elías, un hombre sencillo de Siria. Y hoy soy testigo de que nuestro Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos.